buenas noches. Damos comienzo, estamos un poquito atrasados, pero bueno. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, entregando este tiempo nuevamente en tus manos para que nos administres. A través del Espíritu Santo estamos considerando la palabra. Te pedimos, Señor, la bendición y que tú estés guiando tanto esta clase como la clase del Pastor Pablo. En tu nombre, Señor, damos comienzo y oramos por todos los que nos acompañan a través en forma virtual y en forma presente. En tu nombre, Señor, voy a comenzar. Gracias te damos. Amén y amén. Dios le bendiga, tome su asiento. Bueno, ya le están entregando el material de las últimas páginas. Estamos con varias páginas y ya con varios cuestionarios también, que tienen que, a medida que lo responda, ir entregando para ser corregido. Estamos con bibliología, viendo la personalidad de Dios. Hemos ya pasado todas esas clases y ahora estamos entrando en la triunidad o trinidad de Dios, ¿no? La palabra que utilizamos es triunidad de Dios. Esta palabra deriva de dos palabras latinas, tres y unitas. Tres y unidad, que juntas expresan la doctrina de tres en uno o la Trinidad. Esta verdad se opone a algunos errores que lo tenemos acá enumerado, ¿no? El sabelianismo, esto habla de es un error doctrinario, son los que creen en una trinidad modal. Sostiene que no son tres en uno, sino tres aspectos o manifestaciones de una misma persona. Esta es una ideología que circula en algunas sectas. Podemos mencionar los testigos de Jehová o los ruselistas, podemos mencionar también los mormones. Bueno, hay muchas sectas que tienen esta doctrina, que no son tres personas, sino son tres manifestaciones de una misma persona. Lo que no tiene sentido porque no explicaría en el bautismo de Jesús, Mateo 3, no explicaría cómo se manifiestan las tres personas en forma independiente, porque Jesús está en carne recibiendo el bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre habla desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento, ¿no? Allí están las tres personas independientes manifestándose en un mismo momento, ¿no? Esto no explicaría esta doctrina que no son tres, sino uno solo en tres manifestaciones. Es decir, que cuando se habla del Espíritu Santo sería una manifestación del Padre, cuando habla del Hijo sería otra manifestación del Padre. Esa es la idea del belianismo, ¿no? Después está el sudeborgianismo, que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres constituyentes o tres partes o tres elementos de un mismo Dios, ¿no? Esta es también una doctrina errada, porque ellos dicen que estos tres elementos conforman uno solo, tal como espíritu, alma y cuerpo hacen un hombre. Esta doctrina afirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen un Dios. Después tenemos otra doctrina errada, que es el triteísmo, que sostiene que son tres dioses más que las tres distinciones personales del único Dios. Las personas de la deidad considerada tres como si fuesen tres seres deificados. No constituyen en sí una trinidad, sino una triada o triunvirato, ¿no? Es decir, que la Trinidad no es un triunvirato ni una triada,
¿no? La Trinidad de Dios está bien declarada en el credo de Anastasio. Adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Por lo tanto, en la Trinidad son tres personas eternamente interconstituidas, interrelacionadas e interexistentes. Por lo tanto, separables dentro de un ser y de una sustancia o de una esencia, ¿no? Vuelvo a decir, no es una familia de dioses, no es un triunvirato, ¿no? O una triada, es tres personas y un solo Dios. No es fácil de entender, pero yo siempre lo grafico con un triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto conforma un solo Dios, conformada por tres personas. Lo que no hace una familia de dioses sería, ¿no es cierto?, la mala interpretación de que toman en los días que Jesús estaba en la carne y entonces dice el Padre es mayor que el Hijo, el Padre mandó al Espíritu Santo en nombre del Hijo, entonces hacen una familia de dioses donde uno es más grande que el otro, lo cual es cierto, es una media verdad, porque es cierto, tiene verdad en cierta forma, es decir, que cuando Jesús estaba en carne, el Padre era mayor, el Espíritu Santo era mayor y hasta un ángel era mayor que él. Porque cuando él desmaya en Getsemaní, un ángel viene a reconfortarlo, ¿no? Es decir, eso es en la humanidad de Cristo. En la humanidad de Cristo, cierto, los ángeles eran mayores que él, ¿no? El Padre era mayor que él, por eso él oraba al Padre. Y el Espíritu Santo también era mayor que él, porque dependía del Espíritu Santo. Pero cuando él resucita, recupera su divinidad, recupera su deidad, vamos a decir así, ya no hay diferencias entre los tres. Los tres, como dice, ¿no es cierto?, el credo de Anastasio, ¿no?, dice, están interconstituidas, es decir, no puede existir, faltando uno de ellos, interrelacionada, sin ninguno es independiente del otro, ¿no? Y interexistente. No pueden existir si quitamos uno de ellos, ¿no? Esto dejaría de ser un triángulo si yo quito un lado. Ya no es el triángulo, ¿no? Y Espíritu Santo. Si yo quito al Hijo, tampoco sería un triángulo, ¿no? Es decir, lo que le dije de las dimensiones, ¿no? Cualquier objeto que existe en el mundo material tiene tres dimensiones. Y cuando quitamos una de las dimensiones, el objeto desaparece. Cualquier objeto, aún nosotros mismos, ¿no? Tenemos tres dimensiones, es decir, para existir en el mundo físico tenemos que tener altura, profundidad y ancho. Cualquier objeto material tiene esas tres dimensiones. Ahora quitemos una de esas dimensiones, quitemos la altura, hacemos desaparecer la altura. Las otras dos dimensiones automáticamente desaparecen, ¿no? Quitemos la profundidad de este objeto, ¿no? Inmediatamente desaparece también, aunque tengamos ancho y alto, si yo quito la profundidad, el objeto se fuma, no existe. Esa es la mejor idea que yo le puedo graficar para entender cómo es la coexistencia o la correlación de la Trinidad. No existe Dios, el Dios que conocemos, si no está conformado por las tres personas, ¿no? Esto es la unidad de ser. Esta verdad se opone al error del politeísmo, porque la doctrina que habla de muchos dioses en todo el Antiguo Testamento hay una verdad a la que se le da tanta prominencia como a la de unidad de Dios.
el concepto que prevalece en cuanto a Dios es que era el de la omnipotencia, o mejor todavía, el Dios todopoderoso. En el Antiguo Testamento, ¿no?, está hablando del Dios omnipotente, el Shaddai. ¿Se acuerda que en algunas Biblias aparece el Shaddai? Perdón, porque hice otra letra acá. Esto significa en esencia, ¿no?, en la traducción, el Dios todopoderoso. Esto es para dar una potencia incrementada a la simple idea de poder, lo cual lleva a la exclusión de los demás poderes y deidades y conducen a la concepción de la unidad de Dios. El significado de la Trinidad. Por Trinidad de Dios se quiere decir que Él es uno en ser y sustancia, poseyendo tres distinciones personales que se nos revelan como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas y un solo ser. La realidad escritural, la objeción que ha surgido a veces es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ni hay tampoco una explicación de esta palabra, ¿no? Pero esto no tiene ninguna relevancia, porque hay varios términos como teología, como la personalidad de Dios, como el libre albedrío o como la doctrina de la sustitución. Sustitución es la víctima inocente por el culpable, es lo que Cristo hizo en la cruz. Nos sustituyó, ¿no?, expió nuestras culpas, pero mediante la sustitución, ocupó mi lugar, ¿no? Esto ya estaba tipificado cuando el hebreo sacrificaba el corderito o el becerro, ¿no? Una víctima inocente que muere por el culpable, ¿no? Es decir, derrama su sangre para expiar la culpa del pecador. Esto ya también aparece en Génesis, cuando, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, el Señor toma pieles. Para tomar las pieles hubo animales que fueron sacrificados, ¿no? Animales inocentes que no tenían nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Y ahora estos animales inocentes se toma su vida para quitarle las pieles y vestir a Adán y Eva, cubrir, ¿no?, la vergüenza, la culpabilidad, ¿no?, de nuestros primeros padres. Allí ya aparece el plan de Dios, ¿no?, en el huerto, la sustitución. Ya aparece la figura de la sustitución, ¿no? Víctimas inocentes que entregan su vida para cubrir la culpabilidad de los que habían pecado. Esta es la esencia del plan de Dios de salvación, ¿no?, la sustitución. La palabra sustituir no está en la Biblia. La palabra libre albedrío no está en la Biblia. La personalidad de Dios no está en la Biblia, esta palabra. Teología no está en la Biblia. Bueno, Pentateuco no está en la Biblia. Decálogo no está en la Biblia. ¿Sabe lo que es Pentateuco, no? Penta viene de 5 y teuco viene de ley. Entonces, Pentateuco, 5 libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, ¿no?, Números, los 5 libros que escribe Moisés. Estos son llamados el compendio del Pentateuco, los 5 libros de la ley. La palabra Pentateuco no está. Decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Decálogo también viene de 10 y luego viene de palabras, ¿no? Las 10 palabras de la ley, decálogo. No está. Hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero sí encontramos el concepto. El concepto está claro, ¿no? Y lo mismo es con el asunto de la Trinidad. Es decir, que muchos argumentan que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero aceptamos el hecho de la Trinidad,
que existe porque las Escrituras revelan el hecho, ¿no? Enseñada en el Antiguo Testamento, por ejemplo, más por implicación que por insinuación, ¿no? Más por implicación que por insinuación, que por declaración directa. La Trinidad se insinúa llanamente. Primeramente por el nombre hebreo utilizado para Dios, el cual se halla con más frecuencia en forma plural. Elohim. Elohim es un término utilizado para Dios que en el hebreo es plural, ¿no? Y aparece desde Génesis 1:1 en adelante va a encontrar este término que habla de Dios en forma plural. Expresa la naturaleza divina en su plenitud esencial, englobando una pluralidad de personalidades, ¿no? Todos sabemos cuando por los muchos pronombres personales, que también son plurales, usados para Dios. Por ejemplo, Génesis 1:26, ¿no? Son pronombres personales usados para Dios que en el original aparecen en plural. Génesis 1:26, donde dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando y refiriéndose en forma plural. No, si Dios fuera una sola persona, diría, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Nunca diría, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así encontramos Isaías 40:14, encontramos otra referencia. Isaías 40:14, que dice así, ¿a quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Acá está diciendo, no se refiere a la consulta de Dios con los ángeles, sobre la base que Él pide consejo a ellos antes de hacer algo de importancia, ¿no? Cuando dice a quién pidió consejo, muestra que el caso no es así, ¿no? Está hablando de la pluralidad de personalidad divina de la Trinidad, ¿no? Porque Dios no va a pedir consejo a su criatura, a los ángeles. Génesis 1:27. Cuando dice la palabra, creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esto contradice esta idea, ya que repite la declaración a la imagen de Dios, no a la imagen de los ángeles. La traducción apropiada de este versículo no sería hagamos, sino sería la palabra haremos, indicando un lenguaje de resolución más que de consulta. Génesis 11:7 dice Dios en la Torre de Babel, ahora pues descendamos, plural, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla. Dice, ¿no es cierto?, la idea de una sola persona. En Isaías también tenemos allí 6:8. Siempre si hay preguntas me detienen los que están en forma presencial y los que están en forma virtual en los comentarios me hacen la pregunta de la duda, de la inquietud que tenga. No se quede con ninguna duda. Isaías 6:8 dice así, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
¿Mm? Nuevamente aparece, ¿no?, la idea de la pluralidad, ¿no? ¿Quién nos irá? En otra versión dice, ¿no?, ¿quién irá por nosotros? Algo así, ¿no? ¿No? Si fuera yo que tengo que enviar a alguien, diga, ¿quién irá por mí? No, nunca voy a utilizar la palabra ¿quién irá por nosotros? Si no hay involucrado otras personas en el asunto, ¿no? Además hay varias insinuaciones en varios pasajes. Vamos a leer el Salmo 2, tres versículos, del versículo 6 al 9, Salmo 2, versículo 6 al 9, que dice así: Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad la gente y por posesión tuya los términos de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero lo desmenuzarás. Aquí está hablando el Padre con Cristo, con el Hijo, ¿no? Está hablando, aquí está, ya vemos dos personas involucradas en este pasaje de los Salmos. Hechos 13:33, leemos otro texto. Hechos 13, versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2, acá menciona el Salmo que acabamos de leer. Está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se entiende? Aquí está traduciendo, ¿no? En la profecía del Salmo 2, está traduciendo Lucas al escribir en Hechos, ¿no es cierto?, que el Padre resucita al Hijo cumpliendo aquella palabra del Salmo 2. En Zacarías 2, verso 10, todos estos textos, no se preocupen en anotarlo porque lo va a tener en las páginas como referencia para buscarlo. Yo los quiero compartir para Zacarías 2, verso 10 y 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán mucha gente a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Fíjese las expresiones, ¿no? Está hablando de la venida de Cristo, está hablando cuando Cristo se hace hombre y habita en medio de Israel, ¿no? Y dice, Jehová me ha enviado. En aquel día yo vengo. Primeramente habla en forma personal. Es aquí que yo vengo. Dios va a morar en medio de ti, ¿no? Sión. Pero después dice, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. ¿Cómo se mezclan los términos, no? Porque dice, yo moraré en medio de ti, y después dice, Jehová me ha enviado, ¿no? Ahí está claramente dando las insinuaciones de la Trinidad de Dios, ¿no? Uno que es llamado Jehová es enviado por Jehová. Zacarías dice eso, ¿no? Uno llamado Jehová que va a habitar en medio de Israel, pero a la vez enviado por Jehová, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, también hay alusiones al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo y su obra. Por ejemplo, Génesis 1:2. No está hablando de manifestación de un solo Dios, sino está hablando de personas diferentes. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está ahí diciendo, ¿no? Está el Creador
que va a ordenar los cielos, que va a ordenar la tierra, que va a crear las criaturas. Y está el Espíritu de Dios independiente, moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿No? Si es la manifestación, si son tres manifestaciones de una sola persona, ¿cómo es el tema? Está Dios allí creando y está el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿no? Allí están identificados aparte. Además, las teofanías, que hemos ya hablado de esto, las teofanías del Antiguo Testamento. Las teofanías son las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay un montón de pasajes a donde se presenta como el ángel de Jehová, ¿no? A quien se lo distingue de Dios y al mismo tiempo se identifica como Dios, ¿no? Se lo distingue de Dios porque dice, vino el ángel de Jehová. Pero después el mismo pasaje lo identifica con Dios. Fíjese Génesis 22, el versículo 11 y 12. Génesis 22, versículo 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios. El ángel de Jehová le habló desde el cielo, detuvo el sacrificio de Isaac. Le dijo, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Parece que Dios está fuera o es otra cosa que el ángel de Jehová. Pero enseguida dice, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿No? Allí enseguida se presenta como Dios. Primero como el ángel de Jehová y enseguida como Dios, porque está diciendo, no me rehusaste tu hijo. ¿Quién le había pedido el hijo? Había sido Dios. Jehová le pidió el hijo, ¿no? Y ahora está diciendo que no haga nada porque entiende que no le rehusó el hijo. Génesis 16 está una cosa parecida. Génesis 16, versículos 7 al 10. Halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Está hablando de Agar, cuando Abraham echa a la esclava, la madre de Ismael, por ordenanza de Dios, la tiene que despedir de la casa y le faltó el agua, le faltó la comida, se sentó en un lugar y dice, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. ¿No? Allí le está hablando el ángel de Jehová que al mismo tiempo se identifica con Dios. Porque le está diciendo enseguida, ningún ángel tiene el poder de multiplicar y de bendecir como era la promesa para la descendencia de Ismael, ¿no? Enseguida ese ángel de Jehová, que se presenta como el ángel de Jehová, enseguida se termina identificando como Dios mismo. Esto lo encontramos también en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres el Dios de la vista, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Estaba Agar, ¿no?, con la presencia del ángel de Jehová. Ahora Agar dice, he visto a Jehová, ¿no?, al Dios de la vista, porque he estado con aquel que me ve.
en el verso 3, el 21. Vamos a leer en Génesis 21. Génesis 21, el 17 y 18. Y oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, tómale en tu mano, porque en gran gente le tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Nuevamente presentándose el ángel de Jehová, y enseguida la Biblia dice, y Dios abrió sus ojos para que viera la fuente. Es decir, que esto se llama teofanía. Son manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Manifestaciones es lo mismo que podemos hablar de aquel sacerdote misterioso que le aparece a Abraham, que Abraham le entrega todos los diezmos, llamado Melquisedec, ¿no? Que reconoce a Abraham que era un sacerdote de Dios Altísimo, le entrega todos los diezmos que tenía guardado. Y este Melquisedec, hebreo dice, ¿no? Semejante al Hijo de Dios, sin principio de día ni fin de ello, porque dicen que este no tenía principio de día. No dice la Biblia cuándo había nacido ni cuándo iba a morir, sin principio de días ni fin de ellos, sin padre y sin madre. Y no hay ser humano que no tenga padre y madre. Sin linaje. Melquisedec, ¿no? Rey de paz que se le presenta a Abraham, y Abraham le entrega los diezmos. Sacerdocio desconocido porque no era de la línea araónica. El sacerdocio hebreo era de la línea araónica de Aarón, el primer sacerdote hebreo. Este era de un sacerdocio desconocido, pero dice Hebreo, profundizando sobre este encuentro que tuvo Abraham con este personaje, y muchos aseguran que fue Jesucristo, la manifestación de Jesucristo para Abraham. Porque también dice el Evangelio, ¿no?, que Abraham deseó ver uno de sus días, dijo Jesús, y lo vio. Dice el Evangelio, Abraham deseó ver uno de mis días, dijo Jesús, y lo vio. Certificando que Abraham lo vio a Cristo. El capítulo 7 de Hebreo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, rey de paz significa, y Isaías como presenta al Mesías como príncipe de paz, ¿no? Y acá dice Melquisedec, rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo, cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, el cual asimismo Abraham dio los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, rey de paz, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de día ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ningún ser humano permanece sacerdote para siempre. También habla Hebreo de esto, ¿no? Que están sujetos a muerte y que necesitan ser reemplazados cuando se mueren, ¿no? Los de carne. Pero tenemos un sacerdote en los cielos, un sumo sacerdote, que no está sujeto a muerte, que es sacerdote para siempre, ¿no? Porque no muere, no tiene que ser reemplazado. Y dice Hebreo, nos convenía tal sacerdote, ¿no? Un sacerdote eterno. Y ahora dice que Melquisedec era sacerdote eterno, sacerdote para siempre. Y mirá cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de los despojos. Qué grande que era, ¿no? Este era Cristo, manifestado en el tiempo
de los patriarcas, ¿no? Eso se llama teofanía. Entonces tenemos la declaración también directa. Vamos a ver, Isaías 48, 16. Tenemos la insinuación, pero tenemos también alguna declaración directa. Isaías 48, 16. Allegaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en escondido, desde que la cosa se hizo, estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. Hablando simbólicamente de Cristo, ¿no? ¿No? Y dice, ahora me envió el Señor y su espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseño provechosamente, que te encamina por el camino que andas. 61 de Isaías. 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Jehová y me ha enviado. Usted sabe que esta palabra fue la que leyó Jesús en la sinagoga cuando tomó el rollo del profeta Isaías, leyó este pasaje y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. ¿De quién estaba hablando Isaías? Proféticamente de Jesús, que venía para predicar buena nueva a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. No, todo eso se cumplió en Cristo Jesús. ¿Y qué dice acá proféticamente? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, me ungió Jehová y me envió. Aquí está hablando de una pluralidad clara de la divinidad. No está hablando de Dios como un solo ente, sino como varias personas. El Espíritu, Jehová y Cristo, que era el enviado de Dios para pregonar el año de la buena voluntad del Señor. Bien, eso en el Antiguo Testamento. La doctrina de la Trinidad está implícita, es insinuada y se deduce de manera directa en el Antiguo Testamento. Es decir, que no podemos negar la existencia de la Trinidad, porque está dada a entender, vuelvo a decir, no está la palabra exacta de la Trinidad explicada en la Biblia, pero el concepto recorre todas las páginas de la Biblia, desde el Génesis. El concepto de un Dios plural, un Dios trino. Luego en el Nuevo Testamento ya es enseñada explícitamente la comisión apostólica, Mateo 28, Mateo 28 de la comisión o la gran comisión, el versículo 19 y 20, por tanto, id doctrina a todos los gentiles bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión, la gran comisión, y el encargo de cómo debían predicarse el Evangelio y cómo debían hacerse los bautismos, ¿no? También eso se ha prestado a confusión, porque en el libro de los Hechos aparece, ¿no es cierto?, muchas veces los apóstoles diciendo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y de ahí los Jesús solo,
conocemos por Jesús solo, porque no aceptan la Trinidad, sino creen que Dios es Jesús, ¿no? Como los testigos de Jehová creen que Dios es solo Jehová, que Jesús es un profeta, un arcángel, un enviado de Dios, tienen sus enseñanzas presentes, pero no aceptan que sea Dios. Y que el Espíritu Santo es el poder, la fuerza activa de Dios. Eso cree el testigo, ¿no? Que Dios es solo Jehová. Entonces, Jesús no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Y los llamados Jesús solo creen que Dios es solo Jesús, ¿no? Jehová es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Son manifestaciones de Jesús. Que Dios es solo Jesús. Hay un conflicto, porque cuando Jesús estuvo encarnado, el universo se quedó vacío, sin dirección. Pues si Jesús caminaba acá, el cielo quedó a la deriva. Eso no ocurre en ninguna nación organizada, porque se va el presidente, queda el vicepresidente. Y si ambos renuncian, uno de los primeros ministros asume, ¿no?, la gobernación, pero nunca queda acéfala. Ninguna organización humana queda acéfala, que se va a la cabeza y queda a la deriva. Bueno, parece que eso pasó porque si ellos dicen que Dios es solo Jesús, los 33 años que Jesús caminó acá, el universo estuvo a la deriva. Ninguno estaba en el gobierno, porque Jesús estaba acá, en carne, y despojado de su deidad, así que tampoco podía ordenar nada. Bueno, una ensalada que tienen, ¿no? Y se toman de que los apóstoles mandaban bautizar en el nombre de Cristo, en nombre de Jesús, bautícese en el nombre de Jesús. Pero se sobreentiende en el lenguaje que está diciendo la fórmula que mandó el Señor, en la ordenanza que mandó el Señor. ¿Y cuál fue la ordenanza que mandó el Señor? Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la ordenanza de Jesús, la gran comisión. Si no hubiera dicho, bautícese en mi nombre, bauticen las personas en mi nombre. Dice, no, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que el Señor mandó, trinitaria. ¿No? ¿Y por qué los apóstoles decían bautícese en el nombre de Jesús? Porque existían varios bautismos en los días bíblicos, los días del primer siglo, ¿no? Había un bautismo judío, que los judíos practicaban. Luego aparece un bautismo que se llama el bautismo de Juan. Usted va a encontrar en Hechos, en algún momento los discípulos le preguntan ¿en qué bautismo soy bautizado? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces los bautizaron de nuevo en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo de Jesucristo, la gran comisión, aparece en el primer siglo, antes no existía. Entonces aparece Juan impartiendo un bautismo de arrepentimiento. Cuando Juan prepara el camino del Señor, bautizaba. ¿Se acuerda que vinieron algunos contenciosos diciendo, Señor, allá los discípulos de Juan bautizan más gente que tú? Aunque dice la Biblia, Jesús nunca bautizó, pero los discípulos de Jesús sí bautizaban. Y vinieron a sembrar cizaña diciéndolo, allá la gente de Juan bautiza más gente que tú. No. Entonces había un bautismo de Juan, había un bautismo judío y había un bautismo que es llamado el bautismo en el nombre de Jesús, que se debemos sobreentender que es en la fórmula que manda Jesús. Y la fórmula que manda Jesús, ¿no?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego tenemos la bendición apostólica, segunda de Corintios 13, 14. También es trinitaria. 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La bendición apostólica era trinitaria.
Clarito, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La bendición era trinitaria. Y ahí el pastor Pablo me puede ayudar, que está allá atrás en el fondo. Buscar la bendición sacerdotal, que también es trinitaria, que no está en el estudio, pero la quiero compartir. La bendición sacerdotal, cuando se consagraba los primeros sacerdotes hebreos, Aarón y sus hijos, hay una bendición sacerdotal que también es trinitaria. Y se la voy a leer enseguida, los hermanos me ayudan para buscar. El bautismo de Jesús, Mateo 3, claramente se manifiesta la Trinidad en el mismo instante, en el mismo momento, allí en el río Jordán. Mateo 3, 16 y 17. En la enseñanza de Jesús también está explícito. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Le rogaré al Padre, ahí está hablando Cristo, en carne, y le mandará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Trinidad, Juan 16, 7 y 11, 7 al 11. Empero yo digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que os diré y hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está aquí en la enseñanza de Jesús claramente hablando de una pluralidad de Dios. Sí, en control. Número 628. 22, perdón. Número 622. Tenemos la bendición. Gracias, hermano. Número 622. La bendición. La bendición sacerdotal. Fíjese que es trina también. Jehová habló a Moisés diciendo: habla aún a sus hijos y dile: así bendecirás a los hijos de Israel. Bendición sacerdotal. Hemos leído la bendición apostólica trina, ¿no? Ahora la bendición sacerdotal. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. 1. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya en ti misericordia. 2. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. También la bendición sacerdotal era trinitaria. Luego tenemos la enseñanza paulina, 1 Corintios 12, del apóstol San Pablo. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Repartimiento de dones que tienen que ver con el Espíritu Santo. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es, Cristo. Los ministerios parece que los reparte Cristo, los dones los reparte el Espíritu Santo. Y hay de repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Ahí tenemos los dones repartidos por el Espíritu Santo, los ministerios repartidos por Cristo
y las operaciones repartidas por el Padre. Nuevamente aparece la Trinidad en la enseñanza apostólica. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su sangre. Está mencionando, ¿no?, aquí dos personas de la divinidad, el Espíritu Santo y el Señor. El Señor ganó la iglesia y el Espíritu Santo colocó obispos para apacentar esa iglesia, ¿no? Cuando dicen que el Espíritu Santo, también por ahí una doctrina también que anda circulando bien engorrosa y turbadora, ¿no? Que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra cuando reine el anticristo, ¿no? Cuando el anticristo aparezca, dicen, agarran, interpretan mal Tesalonicense, que dice que tiene que ser quitado lo que impide que aparezca ese personaje, y antes que aparezca tiene que ser quitado lo que impide, lo que estorba. No está hablando el Espíritu Santo. Muchos me han argumentado el Espíritu Santo se va a retirar. No, ni qué esperanza, porque el Espíritu Santo no es el delivery de la pizza, que llamamos por teléfono que me traiga empanada, me traiga pizza en casa, que va y viene. El Espíritu Santo es Dios y nunca Dios se va a retirar de los asuntos de este planeta, nunca. Así como en el principio la Trinidad estuvo en la creación, así como con Israel la Trinidad aparece en la historia de Israel porque obraba el Espíritu de Dios. ¿Quién era que le daba los mensajes proféticos y revelaba los mensajes proféticos? Inspiraba a un Isaías, a un Jeremías. ¿Quién era que usaba a un Elías, a un Eliseo? Era el Espíritu Santo, nada más que se llamaba Espíritu de Dios. No se le conocía como Espíritu Santo, se conocía como el Espíritu de Dios. Pero era el Espíritu de Dios, el mismo que hoy da los dones a la iglesia, es el mismo que daba los dones a los profetas, para orar por un enfermo, para resucitar un muerto, para hacer que un hierro flote que cayó allí en el río, para multiplicar los panes y alimentar las multitudes, multiplicar el aceite de la viuda, la harina, todo las mismas operaciones que hoy hace el Espíritu Santo, hacía con aquellos antiguos. Y Jehová, Dios, sabemos, ¿no?, dando la ley, manifestándose en el Sinaí, hablando a su siervo, y Jesucristo, que ya lo hemos visto en esas teofanías a donde se presentaba como el ángel de Jehová. Entonces, la Trinidad estuvo en toda la historia de Israel, siempre. No, porque algunos tienen la idea que Cristo aparece en el año 1 de nuestra historia. No, el Cristo en carne aparece en el año 1, pero el Cristo eterno, Dios, la segunda persona de la divinidad, existía desde siempre. Estuvo allí en la creación de Adán y Eva, ¿no? Cuando habla del huerto del Edén, que había dos árboles, un árbol de la ciencia del bien y del mal y un árbol de la vida. Cuando nuestros padres comieron del árbol que Dios les dijo que no tocara, olvídese que fuera manzana, pera, banana, lo que fuera. El tema era el límite, no eran las frutas, ¿no? Que la iglesia romana lo ejemplifica con una manzanita, comiendo una manzanita, ¿no? No importa lo que fuera, era un límite. Es como cuando usted le deja a sus hijos la llave de su casa, se va, queda su hijo en su casa, se va de vacaciones y usted le dice a su hijo, mirá, ahí tenés la heladera, allá hay plata, allá tenés, ¿no es cierto?, el cuarto, ¿no? Pero hay un lugar que usted cierra y usted dice, acá no me toque. Tiene sus cosas privadas, cajón, un armario o lo que fuera, que usted le dice, puede tocar todo, usa todo lo que necesitas, ahí tenés, pero eso no me toque. Apenas dobló la esquina, lo primero que fue a tocar lo que usted le dijo que no toque. Un límite a donde era para
comprobar la confianza, para comprobar la obediencia, para ver si era fiel. ¿Y qué hicieron ellos? Cruzaron ese límite. El pecado original fue la desobediencia, ni siquiera fue la relación sexual, porque antes de caer, Dios le había dicho, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. ¿No? Ya tenían autorización, porque los creó con sexualidad, y la sexualidad no es el pecado original, como lo hace creer la Iglesia de Roma. No, era un don de Dios y era maravilloso para la pareja, para unirse, para no ser más dos en una sola carne. No, es una bendición de Dios. El pecado original fue cruzar el límite, cual sea. Podía haber sido una flor. No huelan esta flor. Pueden oler todas las flores que yo hice, pero esta no quiero que ustedes se acerquen. Era un límite. Y ellos cruzaron ese límite, ¿no? Y cuando cruzaron ese límite, ¿qué hace el Señor? Pone unos querubines con espadas encendidas, impidiéndole, y lo dice el Señor, que no tengan acceso al árbol de la vida. Le cortó el camino al árbol de la vida, porque si no, dice, el mal iba a ser peor, porque si comían del árbol de la vida, vivían para siempre. ¿No? ¿Qué era ese árbol de la vida? Que al comerlo se quedaban eternos, accedían a la eternidad. Yo comí de ese árbol, ustedes comieron de ese árbol. Cuando aceptamos a Cristo, comimos del árbol de la vida, ¿no? Cuando Cristo vino, abrió el camino hacia el árbol de la vida. Y aquel que cree en él no vendrá a condenación, pasó de muerte a vida. No morirá eternamente, dijo el Señor. Tenemos eternidad, ya la eternidad la tenemos. Porque va a morir nuestro cuerpo, pero nosotros no vamos a desaparecer. Vamos a cambiar de dimensión nada más, ¿no? Es decir, ya tenemos eternidad, ya comimos del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida estaba en el medio del huerto. No era un arbolito con hoja y ramas, era Cristo. Entonces el árbol de la ciencia, del bien y del mal, yo supongo que tampoco era un arbolito. Y no era algo que ellos no podían acceder. Porque el día que ellos accedieran a ese árbol de la ciencia y del bien y del mal, en lo que el diablo le propuso, seréis como dioses. Mentira que van a morir. Van a ser como dioses. Van a conocer, van a perder la inocencia. Ellos perdieron la inocencia. El estado de inocencia. Ellos no necesitaban redención hasta el pecado. No necesitaban porque fueron creados en estado de inocencia, sin maldad, sin conocimiento de la maldad. Conocimiento de la maldad, la vergüenza, la culpa, el temor, se escondieron. Ya no podían hablar con Dios como lo hacían siempre. Tuvieron vergüenza y temor y se escondieron. Fue después que accedieron al conocimiento del bien y del mal. Perdieron el estado de inocencia. Eso es lo que pasó. Lo que hoy sucede con las criaturas cuando crecen, cierta edad, pierden el estado de inocencia. Si se mueren en estado de inocencia, el Señor no les imputa el pecado adánico, el pecado herencia, porque dice que todos nosotros tenemos esa herencia. El pecado de Adán y Eva pasó de un hombre a todos los hombres. Dice que la muerte pasó a los hombres por un hombre, pero también la vida pasó a los hombres por otro hombre, que es Cristo. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida, la salvación, ¿no? Pero nosotros heredamos, así no hayamos hecho ni bien ni mal, que hayamos nacido y nos encierren en un cuarto y no veamos gente,
¿no? Cuando despierta nuestra conciencia, recibimos la herencia. Aunque no hayamos cometido ni una falta, cuando despertamos perdemos el estado de inocencia y somos culpables, somos reos, porque heredamos pecado adánico. Así no, bueno, luego al pecado adánico le agregamos los pecados personales. Le sumamos. Pero si a mí yo nazco, ¿no? Nací y me encerraron en un cuarto para que no vea gente o me llevaron a una isla, igual cuando yo despierto, pierdo mi estado de inocencia, adquiero por herencia el pecado adánico. Esto le pasa a los niños. Los niños mientras mueren en estado de inocencia, Jesús dijo, de ellos el reino de los cielos. No le impidáis venir a mí. Y mueren en estado de inocencia, van al Señor. No le imputa a Dios. Porque podríamos hablar mucho sobre, quizás en la clase que viene, sobre el estado real del hombre y la posición imputada. Porque hay una posición imputada. ¿Sabe lo que es la posición imputada? No es real. La realidad es otra. La realidad es que hay gente que es muy mala, gente que es más o menos mala, gente que es relativamente buena. Esa es la posición real. Pero ¿sabe qué? Dios le imputa al hombre, le imputa a todos los hombres. Donde hay gente buena, seguro, y gente perversa también. Pero Dios le imputa. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No, todos. Los encerró a todos y los condenó a todos. No hay un solo justo, no hay ni uno que haga el bien. Todos pecaron. Esto no es real porque hay dentro de esta multitud de millones de gente, hay gente buena. No hay gente tan mala como algún perverso, violador, homicida, un Hitler, un Mussolini, alguno de esos que marcaron la humanidad con sus crímenes. ¿No? Pero Dios los encierra. Eso se llama posición imputada. ¿No? Para que todos los que pecaron, todos están condenados. Ninguno hay justo ni uno. Todos pecaron. Para que estos, por fe en Cristo, adquieran la posición imputada, porque tampoco es real, la posición imputada de justificado, de limpiados por la sangre de Cristo. Es como tener una cartulina en blanco. Acá el Señor nos imputa todo negro, todos pecaron, no hay ninguno que se salve, están todos condenados, para que los que creen en Cristo, también no es real, porque la realidad que aún siendo creyentes tenemos alguna manchita por ahí, en la pizarra blanca. Todo tenemos, por más buen creyente que sea, pero Dios no lo toma en cuenta, le imputa, le atribuye, vamos a cambiar el término, le atribuye una pizarrita blanca, como que nunca pecó, justificado por Cristo. Eso se llama posición imputada. Amén. Vamos a hablar la clase que viene porque se me fue la hora y ya viene el pastor Pablo con su enseñanza. La enseñanza paulina la tenemos en todas las cartas. Luego seguimos mirando a la Trinidad, ¿no? Y explicando de qué, para entender este tema y no tener la confusión de alguna secta o algunas religiones, porque incluso el pueblo judío no cree en un Dios trino. El pueblo judío cree en un único Dios, Jehová. No creen tampoco en un Dios trino, ¿no? Entonces tenemos allí un conflicto, ¿no? Con incluso los hebreos o el pueblo de Israel. Pero vamos a profundizar en la Trinidad para que nos quede bien claro de qué se trata. Amén, hermano. Eso es la clase que viene. Nos ponemos de pie, hacemos una oración y ya dejo al pastor Pablo. La semana que viene volvemos el lunes, es decir, que ya nos juntamos dentro de 3 días
Estamos viernes, sábado, domingo, lunes a la tarde, 19 horas. La cita es acá nuevamente con la clase número 17. Hoy estamos en la clase número 16. Todas estas clases están en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Y el material se lo manda a la secretaria, que ya andaba media extraviada, pero ya volvió. Ella le va a mandar todo el material con los cuestionarios, con todo lo que haga falta. Amén. Si no lo tiene, reclámelo. Entre en el WhatsApp de la hermana Nancy. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, Señor, en esta tarde, dándote gracias por acompañarnos. Ahora vamos a estar compartiendo la clase del pastor Pablo. Señor, te pedimos que tú clarifiques de luz, entendimiento, lo que no podemos expresar en nuestro léxico. Hágalo tú, Señor, a través del Espíritu de Dios. Gracias te damos por conocerte, por conocer la palabra, por profundizar sobre tu personalidad y carácter. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.